el fenómeno de la contemporaneidad del cine latinoamericano es muy curioso porque estamos hablando de la máxima producción probablemente de películas latinoamericanas de la historia de nuestro cine. Las películas ya no son un hecho social masivo que afecta a una población total, ¿no es cierto? Yo me acuerdo incluso de estrenos bolivianos de cuando yo era niño que realmente han marcado generaciones, ¿no? Y eran películas diversas, realmente se producía muy poco, pero todo el mundo había visto una cierta película del 1995, por ejemplo, que en Bolivia fue como el primer boom de cine boliviano, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue una producción muy modesta en ese momento, creo que se produjeron alrededor de 5 largometrajes, pero cada uno de estos 5 largometrajes realmente marcó generacionalmente por muchos años a todas esas personas, ¿no es cierto? Actualmente eso ya no sucede. Básicamente no es algo que no solo suceda además en Bolivia o en Colombia o en Argentina, sino ya no sucede en ningún lugar del mundo. Realmente la sobresaturación de imágenes en movimiento también lo que ha hecho es opacar la producción de alguna manera y hacer que paradójicamente la gente consuma más cine que nunca en el mundo entero, pero solo lo que es mainstream, ¿no es cierto? Además que existe ahora un fenómeno bastante complejo, que además me parece muy peligroso, que es ya se nos da la ilusión de que uno puede acceder a todo. Por ejemplo, la gente tiene una plataforma como Netflix y cree que al tener Netflix tiene todo el cine del mundo en su casa, ¿no es cierto? Entonces, esa ilusión hace que uno además se aleje mucho más de la posibilidad de poder leer diversos y nuevos lenguajes, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, para mí es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, la segunda película que he hecho, El Gran Movimiento, me parece a mí una película que obviamente requiere aceptar que uno va a entrar a otros códigos de lenguaje para poder disfrutar de la película. Lastimosamente, por este alejamiento que existe de las nuevas generaciones a la posibilidad de diversidad y además por tener videos en los bolsillos todo el tiempo que hacen que todo se mediatice de una manera mucho más veloz, la gente tiene mucho más dificultad de poder acceder a cualquier cosa que no está cercana a un video de TikTok o de Instagram, ¿no es cierto? Entonces eso para mí es una cosa paradójica y es algo en lo que me cuestiono todo el tiempo, ¿no? El poder popular, la posibilidad, digamos, de dar discursos más generales digamos, a Bolivia, a Latinoamérica, contra la saturación de que cuando uno utiliza esos lenguajes comunes, termina siendo lo mismo que todo, ¿no? Entonces desaparece la posibilidad de pensar algo nuevo, y no quiero ser modernista en pensar lo nuevo, sino más bien quiero tratar siempre de pensar, y además siendo muy cercano a pensamientos como el pensamiento de Godard, que siempre viene a mi mente, que es la frase tal vez más conocida de él, que es que el cine podía ser un telescopio o un microscopio y terminó siendo un sonajero, ¿no? Entonces yo creo que esa pequeña frase, que también se la puede acercar, no sé, a Sigaberto o a Robert Bresson, son frases que a mí me interpelan todo el tiempo, pero por otro lado, yo vivo la paradoja de que vivo pensando el cine desde ese lugar, militando en el cine mismo, como una posibilidad además de representar cosas que solo se pueden representar a través del cine y sus elementos principales que son la puesta en escena, el montaje y el encuadre, y bueno, pensar realmente el tiempo y la duración en la escena. Existe el caso de que yo trabajo mucho con varios gremios de trabajadores, ¿no? Mi trabajo está basado en un trabajo con los mineros que ha empezado ya el año 2009, trabajo con varios sindicatos, siempre trato de además de trabajar con los mismos equipos, los mismos personajes, trato de que haya un desarrollo personal, íntimo, colectivo, a través del cine, que eso es lo que pasa más detrás de cámaras que delante. Y entonces es ahí cuando para mí todas estas ideas de Godard, todas estas ideas del lenguaje, de la poética, que al final son lo que a mí me ha apasionado siempre del cine, se ponen en cuestionamiento, ¿no es cierto? Porque al final la gente de un mercado lo que te pide es ver la novela de las 7. Entonces ahí hay todo un pensamiento que para mí es complejo, ¿no? Cómo equipar a uno a tratar de, digamos, decir cosas nuevas y llegar a más personas cuando las personas ya definitivamente solo quieren ver las series y además hay toda una cuestión en el planteamiento de cómo se debe hacer una película de manera mainstream o tradicional que recibe automáticamente la aprobación de la gente cuando se siente representada por esa forma hegemónica, ¿no es cierto? Y por otro lado, muchas personas rechazan cualquier cosa que no vaya por ese camino. Entonces, de alguna manera, yo creo que esos dos polos están muy cercanos a la contemporaneidad, no solo latinoamericana, sino también mundial.
¿no? Yo cuando concebí esta mesa, dije, es muy probable que los eventuales participantes no hayan tenido, si no han ido a un festival de cine, no hayan visto ninguna película de Akiro, ninguna película de Maru y ninguna película de Jero. ¿Por qué? Porque si bien ha estado en varios festivales, las películas de ustedes han recorrido los festivales, después de esa existencia bastante contingente, breve, ya se pone un poco más difícil, excepto si uno es un experto en bajar o pertenece a comunidades secretas de intercambio de archivos o cosas por el estilo, las películas se empiezan a invisibilizar en cierta medida. Por otro lado, lo que vos decís, hay una codificación no solamente del gusto actual del espectador, sino que además hay una modificación en las formas de percepción del espectador. De tal modo que una película que trabaja sobre otra configuración estética, otra forma de la poética, de inmediato es rechazada por ese espectador. Entonces es una suerte de paradoja envenenada en la que se está, que se torna muy difícil de entender qué es lo que hay que hacer. No tengo la menor idea de lo que hay que hacer. Puedo reconocer algunos de los problemas que están dentro de lo que estás diciendo, y vos has dicho algo que no deja de ser también un clamor digno, que es el concepto de lo popular que está en juego detrás de esto, porque pareciera ser que lo popular pasaría entonces por un debilitamiento de las posibilidades de la sensibilidad estética, porque lo que llamamos popular solamente pareciera reconocer un régimen visual, un régimen sonoro. Entonces estamos ante un problema bastante importante, que hay que reconocerlo. Algunas de las cosas que dijeron me parece que permite entender, no sé si respuestas, pero sí un dilema en común. Un dilema en común. Y me parece que esto es por lo cual yo los convoqué, de hecho. Yo no encuentro película que haya tocado más, si se quiere, la articulación secreta de lo que puede ser Bolivia o la ciudad de La Paz que la tuya. Y sin embargo, ¿cuántos espectadores, incluso aquellos que son representados en la película, podrían ver esa película? Y es claramente que no está en tu imaginario hacer un cine de élite, más bien todo lo contrario. Sin embargo, el embrutecimiento mediático de cómo circulan las imágenes lleva a que no haya posibilidad alguna de hacer un encuentro con esas imágenes. Entonces, esta es la paradoja, y es una paradoja que la misma Maru puede atravesar. Todos aceptaron, en principio, Sobre las nubes, pues, es una película, como se suele decir, amable. Si la miran bien, hasta cierto punto. Ya la tercera, que es mucho más compleja, no tanto. Ya, tiene escenas raras, lleva a pensar demasiado. ¿Dónde está la Maru de los sentimientos nobles de los personajes que tienen quizás vidas rotas o no reconocidas? O sea, ya el clamor va a ser, ¿por qué no haces más como Sobre las nubes y no tanto como las cosas indefinidas? Es decir, hacerlo más definido, Maru, para así te entienden. Y el caso de Jero, bueno, él me parece que le importa poco eso. O sea, él es un pistolero, no va todo nada. Con sus películas no son fáciles, pero también es una persona que no está pensando quiero ser un elitista de la imagen, está pensando en algo distinto. De hecho tiene una voluntad pedagógica, está en una escuela fundamental del cine latinoamericano dando clases, y tiene un libro clave que permite justamente mediar este problema, porque si uno lee Los cines por venir, puede inmediatamente entender algunos cineastas qué cosas piensan, cómo piensan una imagen, y detrás de esto hay algo que invocó Jero en el inicio, que a mí me parece fundamental, que es la idea de tradición. Cuando hablamos de tradición, me parece a mí, no solamente hablamos de tradiciones eventualmente ligadas a territorios.
sin esto estar en contradicción con lo que dice Maru. Maru piensa su territorio, filma su ciudad, pero por ejemplo le pone a su película un nombre que nace de un diario sobre una película no tan conocida de Robert Bresson. Es decir, cuando hablamos de tradición hablamos de un conjunto, de un saber que se ha transmitido, se ha renovado, que no pertenece estrictamente a un territorio, sino un modo de trabajar la sensibilidad a través de la imagen y los sonidos, que no pareciera estrictamente pertenecer a una nación. No hay una nación. En todo caso, es la hermosa y la gran idea de Godard, a veces muy repetida por Victor Erice, es el país del cine. El país del cine es un país que tiene tradiciones. Ahora, lo que acaba de decir Quiro permite pensar que ese país está en riesgo, porque la imagen y el sonido que está en movimiento está disociado en la actualidad de esa tradición o ese país del cine. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo el cine, en tanto tradición de imágenes y sonidos, coexiste con una enorme variedad de circulación de imágenes y sonidos que no tienen absolutamente nada que ver con esa tradición, o al menos no en principio, y que están allí? Frente a eso está el problema del cine de Latinoamérica, con sus respectivos modos de producción, siempre asediados por el capital, y con la maldad, supina maldad de los programadores de Europa, que suelen elegir lo que a ellos les parece que es el cine latinoamericano, y no la variedad enorme que es el cine latinoamericano. Bueno, no es muy feliz todo lo que estamos diciendo, yo creo que es hora de suicidarnos en conjunto, pero como no pretendo perder la vida ni el deseo, desde el deseo hago estas preguntas incómodas y me gustaría aquí volver sobre ustedes. ¿Qué sienten de todo esto? ¿Qué siente Maru de lo que acaba de decir Quiro? O el propio Jero de lo que acaba de decir Quiro, y viceversa. ¿Cómo ven esto? Son las preguntas que nos quitan el sueño a todos los que estamos pensando en hacer una vida alrededor de las películas. Quienes entendemos la vida a la par de las películas, ¿no? Es como la pregunta de qué es el cine o qué herramientas tiene el cine para establecer un vínculo con su presente, ¿no? Cómo eso se vincula con la tradición, cómo las películas que nos anteceden de alguna manera dialogan muy estrechamente con los planos que uno decide hacer, y cómo eso quizás puede ser también una manera de imaginar futuros posibles. A mí creo que en estas discusiones siempre para mí es inevitable pasar como por esta sensación medio de montaña rusa, de sentir de que, bueno, realmente estamos ante un poder muy grande, que es básicamente el poder del dinero, porque en definitiva creo que es lo que termina ordenando un poco estas fuerzas que de alguna manera determinan qué se ve, por dónde se ve, qué es lo que interesa alrededor de lo que se ve. Creo que también en ese sentido eso de alguna manera a mí también me renueva cierta ilusión alrededor de una tarea más vinculada al cuerpo a cuerpo, ¿no? Como una tarea que tiene que ver con entender las películas como una manera de generar un sentido alrededor de la vida, en definitiva, ¿no? Y como el cine en ese sentido siempre ha sido una cosa extrañísima que el ser humano fue capaz de crear, ¿no? Y en ese sentido, cuando pienso el cine de esa manera, bueno, los problemas del presente para mí se vuelven un poco más, no sé si llevaderos, ¿no? Pero me hace pensar que somos parte de algo mucho más grande y que en definitiva nuestra tarea es que las películas sigan estando ahí y que sigamos generando espacios y formas de que esas películas puedan llegar a otras personas, ¿no? Yo por momentos pienso que también hay un problema alrededor de los festivales de cine y que también nosotros como cineastas solamente depositemos a los festivales de cine
la vía de circulación de nuestras películas. Al mismo tiempo, los festivales de cine son los que muchas veces determinan que uno quizás pueda pensar en encontrar maneras nuevas o más prósperas de hacer películas. Por momentos creo que los festivales de cine son un problema muy grande, y por otros momentos pienso que los festivales de cine son justamente, algunos de ellos, un reservorio fundamental de pensarlo. Y yo en muchos festivales de cine, en muchos rincones distintos del mundo, me encuentro con un montón de personas que sí generan una atención especial alrededor de las películas y que están deseosas permanentemente de acceder a películas que de otra manera quizás no tendrían cómo llegar a ellas, ¿no? Digo, las mismas personas que por ahí me encuentro en la sala de cine de Córdoba, del Lugo del Carril, que es la sala de nuestra ciudad, me encuentro con personas así en un montón de salas de otros lugares, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, un poco en relación a esto que decía Kiro, es muy difícil en este momento entender, tener una impresión clara acerca de esta sensación más de totalidad, ¿no? Como que la idea de lo común está muy enmarañada, y así como quizás uno entra a una publicación en redes sociales y lee los comentarios y automáticamente uno se genera la idea de que eso que lee ahí es una representación total de la opinión de un país o de una ciudad o de un tema en particular, ¿no? O sea, como un comentario en una red social puede generar esa sensación de totalidad, que es completamente, por supuesto, errada, ¿no? Equivocada. ¿Cuántas personas, cuántas opiniones, cuántas miradas, cuántas experiencias nunca van a estar contenidas en esos espacios donde circula y donde se disputa hoy la mayoría de los sentidos de la opinión pública o de la comunicación? Entonces, por un lado, creo que no sé, pienso que no tenemos que dejarnos obturar demasiado por la impresión de que es una batalla perdida, que en algún punto lo es, creo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo del cine, si pensamos que digo, el cine de alguna manera es lo que nos reúne a nosotros en esta conversación, donde hay gente de un montón de lugares del mundo, ¿no? Lo que se traza alrededor de las películas, alrededor de la historia, como yo pienso que he llegado a conocer gente que quizás de ninguna otra manera jamás hubiese sido posible para mí pensar en pensar cosas, en descubrir ideas, en entender, no sé, ciertos movimientos, en encontrar un sentido de la existencia, incluso yendo a algo como mucho más elemental, si se quiere. Bueno, ahí yo pienso que el cine es algo demasiado gigante, ¿no? Y de hecho, bueno, hace poco leí entre unas máximas de Pedro Costa que decía, nunca nadie ha podido decir lo que el cine es, ¿no? Entonces, cuando yo dimensiono que estamos ante ese fenómeno tan extraño y tan fascinante, bueno, pienso que los problemas que nos atraviesan en el presente son problemas concretos, reales, y que por supuesto tenemos que pensar alrededor de ellos y preguntarnos por eso, pero al mismo tiempo no descreer de que hay algo que las películas por sí mismas también generan y las personas alrededor de las películas por sí mismas generan, creo. Yo siempre me he ufanado de ser, bueno, no siempre, desde hace muchos años, de ser ateo. Cuando una amiga mía muy querida leyó Los cines por venir, me dijo que había encontrado mucho lenguaje religioso en ese libro. Y tal vez diga esto porque estoy un poco influenciado, que acabo de leer el libro de Dorsky sobre el cine de la devoción. Y pienso que con los espectadores yo me muevo un poco religiosamente, y es con fe. No sé si existen, pero tengo la fe de que allá afuera hay algo para quien hago las películas.
Sin embargo, pues mis películas son ubicadas en unas salas hipermarginales de Colombia, incluso en mi país, y cuando he intentado, digamos, exponerlas en salas en otros países, en algunos casos ha funcionado, pero la mayoría de las veces también va a circuitos muy independientes, y en un punto también yo estoy bien con eso. Creo que el cine, me gusta lo que dijo Maru, pues citando a Pedro Costa, porque es verdad, nadie ha podido nunca decir qué es el cine. Sin embargo, para un ciudadano de la década del 30, en una ciudad, si bien no podía definir cuál era la ontología de la imagen cinematográfica, sabía que el cine era eso que ocurría en una sala de cine, porque el mundo no tenía más que eso, ¿no? Entonces la forma de ver imágenes en movimiento, la forma de entretenerse por antonomasia de la sociedad era esa, y había como una especie de matrimonio muy perfecto entre los flujos de dinero que necesitaba el cine para hacerse y el hecho de que era un arte que dominaba el imaginario del mundo. Sin embargo, empiezan a desarrollarse otras tecnologías, empieza a hacerse más barato hacer cine, y eso posibilita que personas como nosotros hagamos cine, pero también quiebra ese matrimonio, ¿no? Al tiempo de que es más barato hacer cine, también empiezan a aparecer otros tipos de opciones para la población, y entonces mi respuesta no quiere ser pesimista, pero creo que el cine no volverá a ser el arte de masas que fue. Y eso ocurrió con muchos artes en la historia. Eso ocurrió con el teatro, eso ocurrió con la ópera, eso ocurrió con la literatura. De hecho, pues cuando uno lee muchos de los textos de Benjamin de la década del 30, él estaba pensando justamente en que el cine viene a ser el relevo de la literatura, que supo ser ese arte, y creo que hay que hacer en cierta medida ese duelo, lo cual no significa que nosotros tengamos que pensar en que nuestro cine esté desconectado de una palabra que es muy compleja, que citó Cosa, que es lo popular, ¿no? Yo creo que el cine puede interpelar a la comunidad, a la gente desde otro lugar, y nunca con la prepotencia del elitismo, sin la necesidad de ser masivo, porque lo popular no es lo mismo que lo masivo. Entonces, también es verdad que nosotros hoy podemos hacer películas con mucho menos dinero. Me encantaría que mis películas las viera mucha gente, pero sinceramente, por mucha onda que yo le ponga a la distribución, por mucha onda que le ponga a la promoción, les prometo, les juro que la gente no va a ver en masas una película con imágenes de hace 100 años de una tradición olvidada que es el cine mudo colombiano, digamos, ¿no? Entonces, pues yo le puedo poner todas las ganas y lo puedo empacar de la mejor manera, pero ahí hay un límite. También el cine del pasado tampoco muchas veces se podía dar esos lujos que tal vez nosotros nos podamos dar, a no necesitar los mismos flujos de dinero. Hace poco me encontré con un libro que es muy citado, pero que siento que nadie leyó y entendí por qué. Es el libro de Jim Youngblood que se llama Cine Expandido, y es muy loco porque uno empieza a leer ese libro y habla de todo menos de cine. Es un libro que no cita una sola película, es un libro que habla del mundo y de conquistar otros planetas y de cambiar la mente, una cosa así medio la revolución muy a lo América, como es individual, es por dentro. Es un libro que no me terminó de gustar, sin embargo me parecía interesante que ellos lo que veían en el cine era una tecnología que podía ayudar a generar una especie de mutación antropológica que creo que ha acontecido y el cine la propició, y al haberla propiciado, esa palabra que nosotros mantenemos como cine ahora señala un fenómeno mucho más reducido, y todo lo que influyó el cine hizo metástasis y explotó, e influye el mundo hoy es una imagen, o el nombre, citando a Deleuze, que decía que el cine es otro nombre para el mundo. Eso sucedió, tiene otras palabras, pero creo que no podemos ser nostálgicos de ese momento. Por supuesto, todos nos criamos con un cine donde la legitimidad del cineasta estaba íntimamente vinculada a la cantidad de espectadores, y había una coincidencia de respeto en muchos casos. El caso de Chaplin, el caso de Hitchcock, eran cineastas que eran masivos,
y también que son dos de los cineastas más grandes, pero creo que ya desde la década del 50 esa ecuación se rompió y no vale la pena llorarla demasiado tiempo. Pero sí creo que la discusión está en lo que han planteado ustedes acá, y es en que el cine de todas maneras sigue teniendo la virtud de emocionarnos como nada más, de acercarnos al mundo como ninguna otra tecnología que tenemos, y creo que no se debe romper ese vínculo con la gente y con lo popular, que no tiene que ver con la obsesión del mundo con lo numérico. Entonces, también si uno hace películas con $30,000, en un punto no está tan mal que tu película la vean 10,000 espectadores. A mí eso es un montonazo de gente, un montón. Y la vocación a ocupar esos lugares de privilegio o mainstream que solo pueden lograr altos flujos de dinero, tal vez esté mal para el mundo de hoy, no sé, es una pregunta. Sin embargo, la pregunta por el espectador, eso, yo la respondo en últimas con fe. Me interesaría a mí volver un poco al concepto de tradición que ha mencionado Jero. Creo que la tradición es uno de los pilares fundamentales, además, para hablar de lo latinoamericano. En el caso de las películas que yo he dirigido, bueno, y sigo escribiendo, tiene mucho que ver con justamente el cine de los 70s y de los 60s. Tiene mucho que ver con un diálogo que hacemos con el cine del Grupo Ucamau de Bolivia, de Jorge Sanginés. Para mí ha sido muy importante retomar ciertos temas nacionales que además ellos habían tomado en su momento y darle otro tipo de representación, ¿no es cierto? Creo que esa es una forma muy importante de pensar justamente lo latinoamericano a través de la tradición. Mucho me pregunto si una de las respuestas a la tradición tiene mucho que ver con el diálogo justamente entre el cine y la literatura latinoamericana, ¿no? Que de alguna manera se ha dado en muchos autores y autoras, pero creo que es un gran mundo de cine para seguir indagando y explorando, ¿no? Y por otro lado, pensando en el tema, y últimamente todas las charlas que he tenido de cine y hace mucho tiempo ya parece que hay como una aura medio oscura, digamos, como una aura un poco pesimista de lo que está sucediendo. Obviamente es algo de alguna manera pesimista, no el hecho de que sean pocos los espectadores que vean, sino que ningún espectador vea, incluso con lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. He leído recientemente, y además esto afectaba a un amigo mío, Paulo Pécora, por ejemplo, que se decía que creo que su película había sido vista por 2 o 5 personas, digamos, que son discursos que llegan al absurdo, ¿no? Que de alguna manera quieren justamente deslegitimar la posibilidad de que haya una diversidad de voces, ¿no? Y eso es algo que a veces se confunde con esta idea de teoría de la conspiración, como si hubiera un grupo ahí más o menos de gente sentada decidiendo las cosas. La cosa obviamente no va tanto por ahí, no es una cuestión tan así, pero también hay que reconocer cierta situación política para mí, así la pienso desde el cine que yo he venido haciendo, que es, para empezar, cómo pensar una postura política hoy en día ante un mundo saturado de las imágenes, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido, o sea, por ejemplo, yo he nacido en 1984 y obviamente cuando yo había nacido no existía ni el celular ni nada, no sé las personas que estemos aquí presentes, pero bueno, varios estarán en esa situación, obviamente varias. Mis padres han tardado muchísimo en aprender, por ejemplo, a manejar un celular, más aún a entrar a un mundo virtual, cosa que se ha acelerado de manera absurda después de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora estamos todos y todas totalmente inmersos en este mundo virtual. Y entonces esto siempre me ha llevado a pensar en un texto de Alexander Austroup muy famoso, de 1948, que es La cámara estiló, el pensar, digamos, que uno va a escribir, él pensaba escribir el mundo a través de las cámaras, parecía una utopía absurda en ese momento, y es hasta extraño pensar que en realidad ese momento del cual era descrito, lo estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? O sea, la gente tiene una gran obsesión actualmente por producir ellos mismos imágenes en movimiento, sean de manera hedonista, sean de manera más profesional, sea de manera amateur. De alguna manera, este nuevo mundo justamente virtual lo que nos está diciendo es que todos tenemos que ser parte de las imágenes en movimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que bajo ese espectro es un momento más bien donde el estudio de la imagen en movimiento, la profundización en lo que significa e implica no solamente el cine, sino todo el fenómeno de lo que es la representación de las imágenes en movimiento,
está en urgencia de una investigación y una profundización mucho mayor que antes, ¿no es cierto? Pienso mucho, además, lo político a través justamente de eso. Y volviendo a lo de la tradición del cine tiene que ver con la evolución y la profundización y el desarrollo de un lenguaje complejo en diferentes niveles, ¿no es cierto? Entonces, un lenguaje complejo en diferentes niveles requiere, como todas y todos sabemos, de estudio y de aprender a leer ciertos textos, ¿no es cierto? Me parecía curioso lo que decía Jero al principio, porque para mí justamente la decisión de irme a estudiar en la Universidad del Cine de Buenos Aires tuvo que ver mucho con que yo era muy cinéfilo, teníamos un grupo de cinéfilos en el colegio, éramos un grupo de amigos que además tuvimos la oportunidad de ser cinéfilos gracias a la piratería, básicamente. Nosotros salíamos de cacería de nuevos DVDs, VHS, y así poco a poco conocíamos, digamos, los grandes autores del cine. Y en un momento dado yo me di cuenta que era necesario estudiar la imagen en movimiento, era necesario estudiar el lenguaje de la imagen en movimiento, cosa que además Herzog, por ejemplo, me diría que estoy loco, ¿no? Porque Herzog, por ejemplo, ha sido uno de los directores que más ha profesado que no hay que estudiar cine, por ejemplo, ¿no? En cambio, yo soy un director que piensa que hay que estudiar mucho más en profundidad actualmente la imagen en movimiento por lo que históricamente significa hoy, ¿no? Y eso, además, hablar de la imagen en movimiento, es hablar de un nuevo fenómeno del cual nosotros no sabemos a dónde va a desencadenar y que poco o nada o mucho tiene que ver con el cine como tal, ¿no? Porque el cine como tal, actualmente, eso es algo que lo dijo Jero, hay que aceptar, es algo incluso ya antiguo, ¿no es cierto? Y no solo antiguo, sino que para mí más bien es ahora cuando se está transformando en algo mucho más parecido a la literatura, donde ciertas personas van a ir indagando ciertos textos, donde además esa dificultad y esa profundización de los textos va a depender de la voluntad de uno también de quererse dejar llevar por esos mundos, por esas películas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es una situación contemporánea bastante compleja de la imagen en movimiento, que trasciende además el cine como tal, que a la vez tiene la paradoja de que los espectadores y espectadoras, por ejemplo, ven al cine, yo creo, solamente como una máquina para contar historias, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo estoy totalmente seguro, por lo menos mi postura es que el cine tiene la posibilidad más bien de llegar a representar otro tipo de cosas que trascienden la narración clásica o el puzzle que siempre está planteado en los géneros, ¿no es cierto? Entonces, todos estos puntos para mí se acercan a una posibilidad de una postura política actualmente a través del cine, ¿no? Todo lo que están diciendo me parece central. Ahora, sin decirlo, estás diciendo algo que me parece que es importante de decir. Estás diciendo, sin decir, que para poder entender lo que llamamos tradición, no basta solamente con ver películas, sino que hay una mediación que está dada por el texto. Es decir, no por el pensamiento que es instigado y movido por el estímulo sonoro y visual, sino por algo que sucede a propósito de ese estímulo en la lectura. Como si no pudiésemos poderle dar, o no se podría darle vida al cine, a coexistir con eso otro que sucede, que pareciera prescindir en principio de la palabra, del texto, y que en ese sentido, esta es una tradición del cine que tiene una relación inmediata con el texto, o tiene una relación inmediata, permítanme decirlo así, con eso que se llamó la galaxia Gutenberg, es decir, con el universo de los textos, con una dimensión del conocimiento. Entonces, ahí también me da la impresión de que tenemos una paradoja, puesto que muchos cineastas en la actualidad, los que se forman, en cierta medida entienden que no hace falta lo que vos acabas de decir, estudiar. Y creo que Herzog, por más allá de todas las cosas que dice, sería el último que defendería un cine sin texto. O sea, de hecho, escribe libros, ¿no? O sea, puede mandar a sus estudiantes de cine a caminar, pero creo que también los mandaría a leer. Entonces, en este sentido, me parece, aparte de un momento me escucho y digo, parezco los viejos que decían, hay que leer más,
pero da la impresión de que la posibilidad de entender... Es que hay que leer más, Roger. No te sientas viejo. Hay que leer más. Igual no me siento viejo, no, para nada. Pero da la impresión de que la dimensión de la palabra, la del texto, tiene que ver con una forma del trabajo de esta tradición del cine. Entonces eso también es algo que vos te estás diciendo, lo han dicho de distintas maneras, los tres de hecho, pero yo lo quisiera poner de este modo. Frente a esto, vos has hecho una pregunta que es más que retórica, que es la siguiente: ¿por qué necesitamos leer? ¿Por qué necesitamos estudiar? Para justamente encontrar la diferenciación entre el resto de cúmulos de imágenes que circulan, que no son las imágenes del cine. Entonces, querría preguntarles a ustedes, ¿cómo ven, a propósito de esto, cómo afecta esto en cómo piensan el montaje, cómo piensan el encuadre, cómo piensan en el caso de Maru y Jerónimo, que han trabajado sobre imágenes de otros, la apropiación de imágenes, en un momento como el que estamos, una imagen que antes tenía el destino de conservar el tiempo para volverlo a revisitar, hoy la función general de las imágenes no cinematográficas es simplemente una imagen que existe por un breve tiempo para ser reemplazada por otra imagen y por otra imagen. Es decir, viven una absoluta instantaneidad. Las imágenes del cine no fueron concebidas de esa forma. Era en todo caso atrapar el instante para hacerlo existir y retenerlo. Entonces, ¿cómo ven esta paradoja en relación a eso que ustedes están hablando, la tradición del cine? No hace falta que empiece Maru para que después siga Jerónimo y posteriormente siga Quiro. Podemos desobedecer el orden de los factores, no altera el producto. Eso me enseñaban cuando yo era chico en las matemáticas y yo no lo entendía. Creo que todavía no lo entiendo, pero sirve para decir esto. Bueno, puedo empezar yo. Estoy teniendo aquí un problema y es que se desató un enjambre de avispas al lado mío, entonces si en algún momento me ven luchar, no es que enloquecí, sino que me están atacando. Filmalo, Jerónimo, filmalo ya. Son avispas Netflix, cuidado. Tuve que apagar la luz porque se están haciendo acá y me están atacando. Sí, bueno, por acá son enviadas por las plataformas que no les gusta lo que estamos diciendo. Sobre eso quedó una cosa por decir, y es que, bueno, también ellos han inventado un nuevo tipo de espectador, un espectador que es numérico, un espectador que se mide en el número de horas que ve películas. Hoy la gente dice, voy a ver una película de Netflix, ya ni siquiera el actor, sino dice, voy a ver una película de Netflix. E incluso las plataformas miden ahora las películas, no cuánta gente la vio, sino dice, este producto fue visto tantas horas, ¿no? Eso me parece tremendo, porque ya no se mide la película como una obra en sí misma, y ya voy a conectarlo con lo que estamos hablando, sino que se mide eso como un tiempo en pantalla. Y hay un texto que a mí me parece fenomenal, lo recomiendo mucho, de un poeta peruano que se llama Mario Montalbetti, que se llama La nuestra es una época visual, donde él justamente va a tratar de diferenciar lo visual de la imagen. Dice, la imagen no es necesariamente lo visual, porque, bueno, las personas, por ejemplo, que lo ven también tienen imaginación y también tienen imágenes, y la poesía procede con imágenes. Entonces él dice que hay imágenes visuales y hay imágenes verbales. Hay imágenes visuales y hay imágenes que son para ser leídas. Las imágenes visuales son las que me dejan pensar y son las que me hacen las que creo que conecto yo con estas plataformas y con el tiempo en pantalla. Es tiempo en pantalla, es imagen visual. Las imágenes que por lo menos a mí me interesan, y eso lo pone de suyo el trabajo con archivos, son las imágenes que deben ser leídas. Y eso requiere un tiempo. Eso requiere otra disposición a la hora de ver películas. Y esas imágenes Montalbetti las llama imágenes verbales, porque no vale solo el tiempo en pantalla, sino que son imágenes que están hechas es para perturbar la relación entre la imagen y su significado, ¿no? Y entre más distante sea la relación que una imagen tiene con su significado, más
va a necesitar del espectador de leerla y se va a generar un proceso, que es el proceso que él considera precioso, que es el de significación. Más allá de la cosa técnica y semiótica, lo digo para pensar en esto, en la relación de las imágenes con las palabras o en el devenir del cine en literatura. Y es que yo siento que los cineastas desde hace mucho tiempo venimos haciendo películas un poco medio haciéndonos los tontos con una realidad, y es que las películas ya pueden verse pausadamente. Digo, yo siento que una película como Historias del Cine está pensada de Godard, está pensada no para verse de tirón, y ya hay también otras formas de aproximarse a las películas y empiezan a aparecer relaciones también muy inusitadas entre la imagen y la palabra. De todas maneras, esto es desde los comienzos del cine. Yo creo que el cine no es solo imagen y sonido, el cine tiene una tercera materia, que no es lo mismo que las otras dos, que es la palabra. Y creo que la democratización que hay hoy en los medios de producción también empiezan a generar otro tipo de relaciones con el espectador para poder de verdad ya sí asumir el cine como una máquina de pensamiento. Entonces, por supuesto que a las plataformas eso no le interesan. Yo creo que la cultura, el arte, siempre, aunque se haga con grandes flujos de dinero, se resiste a ser apropiado como mercancía, y una de las técnicas más fáciles para hacer que algo sea apropiado fácilmente como mercancía es que no sea legible, que simplemente tenga que ser tragable. Entonces sí, lo que se impone es una lectura de las imágenes, y el hecho de que no solo hoy se puedan producir imágenes de otra manera, sino que también puedan ser vistas de otras maneras, habilita ese campo tanto en los espectadores como en los creadores. Creo que el tema de las plataformas y de los festivales también son situaciones, digamos, en crisis, en el caso de los festivales, y en emergencia, digamos, en el caso de las plataformas. Y realmente esta idea de mercado es una de las grandes paradojas con las que siempre ha existido el cine en sí mismo, ¿no? Su esencia tiene que ver con la paradoja de ser un arte comercial, ¿no es cierto? O sea, y eso en sí mismo ya es paradójico, el ser un arte comercial. Y creo que eso es algo que hay que pensar más profundamente, ¿no es cierto? Sobre todo este tema de los festivales, por ejemplo, ¿no? Los festivales tienen una doble cara actualmente, me parece, porque por un lado permiten que se vean las películas que se producen ahora y que no son posibles de encontrar, digamos, por un lado, pero por otro lado también están siendo nichos que están haciendo que la situación se vuelva aún más cerrada también, como iglesias, digamos, donde cierta gente solamente que conoce y está especializada va a ir, ¿no? Entonces, ese es para mí el problema más grande actualmente, ¿no? Que se está realmente cerrando la situación en grupos muy de nicho y que tienen que ver todo el tiempo con el mercado. Los mismos grandes festivales que en otro tiempo defendían totalmente la posibilidad de cine de autor versus el cine, digamos, masivo, siempre estaba presente. Para mí ha tenido un quiebre muy fuerte que ha empezado, creo que es en 1994, ¿no es cierto? Que paradójicamente es el triunfo de Tarantino en Cannes con Pulp Fiction, y que le ganó además a Kiarostami, que creo que estaba ese momento con El sabor de la cereza, ¿no? Entonces, para mí ese momento históricamente es el inicio justamente de la posibilidad de un alejamiento del cine de autor a la mayoría de los espectadores, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, yo siempre cuento. Uno de los acercamientos que yo he tenido al cine de niño es digamos que mi papá había quedado muy impresionado con una película que él había visto en un cine aquí en Bolivia, y que siempre me la contaba como una película que a él le había, digamos, afectado muchísimo íntimamente, digamos, algo profundo. Esa película, luego yo obviamente cuando fui cinéfilo descubrí que era Solaris de Tarkovsky, ¿no? Y obviamente era muy, muy loco que en esa época en Bolivia además pueda dar Solaris de Tarkovsky para el público en general, y que además haya sido una película que había sido vista por una gran cantidad de espectadores, ¿no? Cosa que me parece que actualmente eso no va a suceder. Incluso me parece que la idea, digamos, de mercado, lo que genera es que también se tiene que clasificar dentro de ese mercado qué es lo que cuadra como arte o no, ¿no? Me acuerdo una de las primeras veces, bueno, la primera vez que yo fui a Cannes, tuve una charla con uno de los programadores,
y tenían todo un problema, digamos, y tenían todo un conflicto, porque recientemente había ganado Apichapón la Palma de Oro, ¿no? Y paradójicamente el triunfo de Apichapón con la Palma de Oro fue un retroceso, digamos, un nuevo retroceso de los festivales hacia ese tipo de películas. Entonces de repente tienes autores como por ejemplo Albert Serra, que para mí es un autor que me parece genial del cine contemporáneo, que siendo él, digamos, un referente y para mí un autor que realmente, digamos, reinventa el acercamiento a lo que es el cine a través de nuevos dispositivos que además se aprovechan de la tecnología actual, más específicamente el cine digital, está ya él puesto casi siempre en el, digamos, podamos decir, tras las bambalinas del escenario principal, ¿no es cierto? Entonces, eso nos dice mucho también cómo esta idea mercantil está mucho más presente actualmente en el cine mundial que antes, ¿no? Porque hay una cosa importante que vuelvo a repetir, los datos, digamos, de cantidad de público son alucinantes, o sea, es como, por ejemplo, otro ejemplo que yo siempre doy, Rápidos y Furiosos 7 ha sido visto por 3 millones de espectadores en Bolivia. Imagínense, en Bolivia. Entonces, eso quiere decir que la gente más bien ve más cine que nunca, pero solo ve el cine que está manejado dentro de esas lógicas de alguna manera, que tienen además que ver, sabemos muy bien, con un dispositivo que se ha malinterpretado para mí en los manuales de guión, que es el conflicto central, ¿no? Esta idea del conflicto central y de los antagonistas que de alguna manera están presentes en todas las estructuras, y en la ausencia de eso la gente, como ya había dicho hace rato, rechaza las películas. Simplemente, Manu, decir, no era el sabor de la cereza, era a través de los olivos, la película que terminó con Pulp Fiction, y que en esa misma edición del Festival de Cannes, en una película notable de Edward Young, que era Confusion, ¿no? Una confusión confuciana, no sé cómo traducirlo. Simplemente para añadir eso, ¿no? No por mala onda de corregirte, sino de hacer que no quede ese dato que era no preciso. Manu, no sé si vas a decir algo. Por momentos pienso que, bueno, algo parecido a lo que ya dije, como que siento que hay algo de esta de esta encerrona en la que estamos que se vuelve un poco inútil, creo, de combatir, porque digo, si tuviésemos que pensar de qué manera se tuerce, ¿no? De qué manera se tuerce una lógica actual de circulación y de consumo vinculado a ciertas películas. No sé si a alguno de nosotros se nos ocurre una idea que no sea hacer una revolución, digamos. Es muy difícil pensar para mí la manera en la que las películas están circulando hoy y el cine más mainstream disociado de un estado de situación político a nivel mundial, digamos, ¿no? O sea, el cine, por eso quizás el cine también tiene esa particularidad tan fascinante que no puede ser pensado simplemente como un arte donde cada quien se expresa, digamos. Quizás es eso, pero es también mucho más que eso, ¿no? Y está atravesado por fuerzas bien complejas, que eso creo que no significa que nosotros como cineastas o el público también no podamos disputar la idea de lo popular, ¿no? Y no podamos disputar la manera en la que nuestras películas piensan establecer un diálogo con quien las mira, ¿no? A mí esto quizás también lo pensaba en relación a pero algo que decía Jero y que también lo mencionaba, y creo que vos lo dijiste en tu pregunta. ¿Es mi micrófono que hace ruido? No sé, pero seguía, va bien. No, es el de Jerónimo. Unas avispas. Son las avispas voladoras. No, ¿qué es la idea de plano? ¿No? Que quizás hoy es una idea que incluso a mí a veces me pasa, que siento que
en algunos lugares suena un poco conservador hablar de la idea de plano, la idea de encuadre o la idea de puesta en escena incluso, ¿no? Y a mí me parece no sé, como el espíritu del cine para mí es la idea del plano, ¿no? Eso no significa, obviamente, que el plano deba ser de una manera, ¿no? Sino justamente cómo se configura esa relación del encuadre con lo que hay ahí dentro y con lo que hay ahí fuera, ¿no? Y que esto creo que también tiene que ver con lo que decía Kiro en relación a la lectura, que vos también retomaste, Roger, ¿no? Cómo el cine se vuelve mucho más espeso cuando uno, bueno, piensa alrededor de eso, ¿no? A eso que ocurre dentro de ese rectángulo que es el plano y que también es lo que se replica en la pantalla cuando alguien se dispone a ver una película. Y después también para mí hay otra cosa que me cruzó, que es, yo no creo que el cine, en relación a esta pregunta de cómo circulan las películas y el lenguaje de las redes sociales y de las plataformas, yo no creo que el cine tenga que renunciar a sus elementos propios, ¿no? No creo que el cine tenga que reinventar una manera de ser visto o que circule o no sé, o que hagamos películas verticales, lo que no significa que obviamente podamos explorar alrededor de eso, ¿no? Pero yo creo que la disputa no necesariamente está vinculada en que tratemos de hacer fuerza para que el cine entre en la lógica del presente, sino en de qué manera podemos llegar a convencer a otros de que el cine es una buena razón, es un buen motivo para vincularse con el mundo, ¿no? Que bueno, que creo que es una cuestión que está, bueno, como dije recién, para mí muy, muy vinculada a una idea política del mundo y de la humanidad. Maru, usaste una expresión hace un rato que siempre me pareció buena, es como la idea de cuerpo a cuerpo, y a veces me parece difícil dejarme dominar por la idea numérica, que tengo que llegar a un número que sea significativo si lo comparo con el grueso de la población mundial, pero a veces el cine se termina pareciendo, o el cine que nosotros hacemos, a ciertos fenómenos culturales como el teatro independiente, donde uno va y presenta película y comparte con el público, porque hay una cosa que yo desafío una y otra vez, y es la idea de que las películas de uno le van a gustar a un tipo de público fijo. Y entonces la gente suele poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo le muestro esta película a mi mamá, no le va a gustar. Y no es cierto. O sea, yo he dirigido cineclubes, y en esos cineclubes a veces llegan espectadores desprevenidos. Y lo que sucede es que hay las películas que nosotros queremos, que defendemos, tienen cierta fragilidad, entonces tienen que ser acompañadas. Y cuando uno construye el contexto adecuado, yo de verdad veo que casi cualquier ciudadano le puede entrar a una película de Labdía. Bueno, Labdía es justo, es complicado, pero ¿no? Una película de Belatar, una película de Albert Serra. El caso de Labdía es complicado, es por el tiempo, ¿no? Que ya a veces linda en el secuestro, porque son 12 horas viendo una película, pero sí me ha pasado eso, y cuando uno también desembaraza la experiencia cinematográfica de la necesidad de decir algo profundo tras la película, porque claro, si es una película de Belatar, tiene que salir con un análisis citando a Fukuyama sobre el final de los tiempos, y de repente simplemente notas el espacio que crea el cineasta, cómo es el tiempo, cómo es la música, que la discusión se enriquece mucho y puede llegar a todo tipo de público. Lo que pasa es que hay una barrera social, una barrera económica, una barrera de muchos tipos que hace que uno no pueda llegar. Y entonces esos contextos, esos espacios, llamémoslos protegidos, en los que un espectador, que no es el típico espectador que despectivamente llamaríamos hipster, o no sé si la palabra ya es incluso vieja, pueda llegar, es difícil. Pero he tenido montones de experiencias y sobre todo con mi película, que ningún distribuidor grande en Colombia la quiso tomar,
no, ningún distribuidor no, porque no busquen ni siquiera distribuidor, sino exhibidor, y de repente la Cinemateca de Bogotá tiene una cosa, es que tiene un público que va pasando, que es de ahí del barrio también, y que no sabe quién es Bresson, y va y ve tu película y dice, wow, mira. Entonces, yo creo que ese vínculo del cine con otro tipo de sensibilidad que no es la formada por la tradición de la crítica cinematográfica es tan vigente como nunca. Lo que se quebró es la idea numérica, pero esa idea numérica, bueno, está bien que ya no exista, y el problema es que haya discursos que la puedan dominar. O sea, no hay nada así como el cine del pasado que tenga eso. A lo sumo serán las redes sociales y Google. Estas son las nuevas tecnologías que pueden llegar a la gente con ese incidente. Entonces, sí me gusta esa idea tuya del cuerpo a cuerpo, porque yo mismo, creo que a vos también te pasa, o a Kiro, nos gusta ir con nuestra película y mostrársela a la gente y contestar sus preguntas. Incluso me parece, yo coincido con vos con esta idea de que yo estoy segura que hay muchísima gente que podría ver Modos Testigos o el Viejo Calavera y le fascinaría, ¿no? Es simplemente una gente que quizás no tiene un vínculo cercano con el acto de ver películas. Lo que pasa es que estamos en un momento también en donde la idea de la acción está completamente adormecida, digamos. Hoy es como... hoy es... o sea, tomar la acción es ir a una sala de cine. Es como... Parece increíble, ¿no? Pero pensar en sacar a alguien de su casa para ir a ver una película, una sala con otras personas, ¿no? Parece que es algo titánico y es algo tan elemental en algún punto, ¿no? O sea, me parece que si encontráramos maneras de que la acción o el movimiento o no sé, la voluntad de salir a encontrarse con otra cosa, si algo se pudiese torcer ahí alrededor de eso, las películas se verían muchísimo más. Yo creo que es importante a veces también como cineastas no... o sea, entender que la cosa tiene que ver con un clima político. Al clima político, y sobre todo en Argentina, lo que está sucediendo le interesa cada vez más menoscabar el espacio público. Y yo creo que esta sensación de los espectadores que les cuesta salir de su casa para ir a la sala de cine a ver una película, aunque cada vez que toman la decisión se sienten gratificados, dice, claro, ver una película no es lo mismo que verla en la casa, porque es un hecho social. Creo que tiene que ver de un clima político generalizado y que les interesa instalar. Es que cada vez seamos más individuos, cada vez seamos menos colectividad, cada vez seamos menos grupo. Entonces, la sala de cine, de repente, está pasando lo que vos decís, se vuelve un acto político porque es un espacio público. Es un espacio de compartir con los demás, y la sala de cine conserva una obra porque hay algo allí de la continuidad de los cuerpos, del aire que se mueve, del vecino molesto que come pochoclo, que es un hecho social y que a mucha gente hoy le molesta. Entonces, pues siento que es un acto político ir al cine, pero en últimas pues, tiene que venir acompañado la promoción de eso, de un cambio de clima de época donde se revalorice lo público, y que no es una responsabilidad solo como cineastas, sino ya enteramente que nos supera, nos trasciende, digamos, ya como sociedad. Hablando de la sala, ¿no? Del hecho de la sala, que tanto se habla igual de que la gente lo verá al cine, bueno, esto es algo que yo he discutido con muchos amigos, o que, por ejemplo, el cine que no sea mainstream va a terminar siendo como algo de museo, por ejemplo. A mí me ha pasado algo muy paradójico en mis películas, que yo siempre las he planeado muy para la sala de cine, ¿no? Tengo una primera película que es prácticamente en la oscuridad en un 95%, por ejemplo. Mi segunda película apela a tener planos abiertísimos, como generalmente no debería hacerse en las películas, supuestamente, porque siempre estaban pensadas para ser vistas en pantalla gigante, obviamente, ¿no? Y justamente en la pandemia me pasó algo muy curioso, así como muchísimas cineastas latinoamericanos, nosotros también abrimos el link de la película para que cualquiera la pueda ver. Y definitivamente fue sorprendente, ¿no? Porque en pocos días la habían visto como 20,000 personas, cosa que no pasó, digamos, antes. Y cuando vi los reportes de Vimeo, me pasó algo mucho más curioso aún, que era que como 75% de las reproducciones habían sido hechas en un celular.
Y eso para mí fue muy llamativo porque definitivamente yo jamás planeé esa película, que además, como les decía, es completamente oscura para ser vista en un celular. Y incluso me cuestioné si yo mismo la veía en celular, ¿no es cierto? Porque me parece una experiencia totalmente imposible para mí, pero sin embargo yo había visto que la película la habían visto completa miles de personas, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me abrió también a pensar que el lenguaje del cine definitivamente, querámoslo o no, trasciende la sala, se va a ir acomodando a los diferentes espacios donde pueda ser, digamos, presentada una película o no. Y además las nuevas generaciones van a definitivamente, no sé si ver al cine como algo viejo, pero sí van a revolucionar dentro de lo que es la forma de hacer y el consumo también de lo que son las películas, ¿no es cierto? Otra cosa muy curiosa que me pasó es que, por ejemplo, en mi última película yo tuve un tour en Francia por muchas ciudades y pueblos presentando la película, ¿no es cierto? Y Francia, como sabemos o solemos creer, es la meca del cine, todo el mundo estaba acercando a las películas, qué sé yo. Y lo que me pasó fue muy fuerte, porque sí, es verdad, incluso pueblos de muy pocos habitantes, los cines, digamos, las proyecciones estaban llenas, todo esto, pero generalmente eran todas personas mayores de 55, 60 años, ¿no es cierto? Entonces yo me preguntaba, ¿y dónde están los jóvenes? ¿No es cierto? En un país que supuestamente, además, no sé, en Francia incluso tú puedes pagar muy poco y ir a ver todas las películas que quieras, hay un montón de facilidades que obviamente en nuestros países en Latinoamérica no existen, y sin embargo en Francia los jóvenes tampoco van al cine, ¿no es cierto? Entonces eso para mí ha sido algo muy llamativo, que me muestra que definitivamente estamos en un momento de transición, definitivamente, ¿no? Si hay dos preguntas que estén escritas, pero yo vi que hubo algunas. Sí, hay algunas intervenciones, es verdad. Agradecen mucho al Festival de Mar del Plata. Ahí han tenido la oportunidad de ver la película de María. Así que Eugenia terminó llorando con la película de María. Así que estaba muy, muy contenta. También compartieron el texto de Nuestra época, es una época visual. Así, muchísimas gracias, Marcos, por compartirlo. Y después muchos mensajes de felicitaciones. Pero no hay preguntas. Preguntas no, pero si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta, tenemos unos pocos minutitos. Lo mío no es una pregunta, solo una breve reflexión que me interesaría compartir a partir de algo que dijo Maru, bueno, que se fue armando, pero que especialmente dijo Maru, de la acción de asistir a la sala y demás. Este año, gracias Roger, siempre, tuve el privilegio de poder asistir al DOC Buenos Aires. Enorme privilegio, no puedo creer la cantidad de cosas que vi, pero siendo yo parte de la clase trabajadora, es toda una organización, digamos, disponer de los días como trabajadora independiente y demás. Lo que me pasó a mí, que salí tan conmovida cada día de la sala, es que me funcionó algo que no había puesto en práctica antes con algunos amigos, y es hacer una especie de activismo post película. Decir, bueno, listo, no pudiste ir al DOC a ver la película esta que te dije que es genial, o tal director o tal directora, bueno, esto existe, no sé, fíjate si encontrás algo. Por ejemplo, una de las directoras tenía muchos de sus trabajos subidos a Vimeo. Como tratar de llevar lo que a uno le interesa o lo conmueve a las personas cercanas o a quien se pueda, ¿no? Era eso simplemente, que yo este año me descubrí haciendo como, bueno, listo, sí, no podemos asistir más allá de las ganas, aún teniendo el deseo, por lo que decía Kiro, que a veces la gente no llega al cine, muchas veces existe el deseo y no hay una posibilidad de acomodarse a los horarios y demás, en festivales sobre todo. Y bueno, hacer esa pequeña acción modifica, o por lo menos en mi círculo pequeño modificó, y se podía ver a través de la página cosas que están a la mano y que si nos quedamos solo con, pude ver una película genial, no se comparten, no atraviesan a otros. Eso solamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Romina. Es un poco lo que decía hace un rato Jerónimo, ¿no? A propósito de la fe del espectador. El Buenos Aires no es un festival fácil, y lo que acaba de decir Romina, menos para mí, que estoy haciendo ese festival, y voy a contar cómo se hace ese festival. Es tremendo hacer ese festival. Bueno, escuchar algo así,
francamente me conmueve, porque así como están los que hacen las películas, están los que trabajamos para que las películas se puedan entender y ver, y ayudar a que se entiendan un poco más. Y es tan arduo y tan difícil como aquellos que hacen las películas. O sea, yo cuando programo una película, la presento, escribo, hago todo lo que hay que hacer, y cuando trato de no estar en la sala, porque si veo que la gente se va, me angustia. O sea, es así, literalmente. Entonces, escuchar esto que dice Romina es muy gratificante. Por eso el auténtico hay que seguir participando, sin ninguna duda. Sí, la obstinación es efectivamente una virtud, más allá de que a veces ser obstinado y persistir ante ciertos contextos no es tan fácil, ¿no? El contexto que vive Argentina hoy es un contexto muy perverso y muy difícil. No sé si quieren cerrar, quiero decir algo más, tanto Maru, Kiro como Jerónimo. Lo único que puedo decir, creo que me importa mucho decir, es muy importante que siga existiendo el cine latinoamericano, ¿no? Y me parece fundamental como un instrumento político, social y educativo fundamental para todas y todos nosotros, ¿no es cierto? Creo que además las realidades que existen en Latinoamérica, las realidades que existen en Bolivia, que es mi país, son muy, muy particulares, y esa particularidad tiene que ser perpetrada, tiene que ser cuestionada, tiene que ser reflexionada a través del lenguaje más importante del mundo, que es el lenguaje audiovisual. Muy de acuerdo con lo que plantea Kiro. Y no, simplemente agradecerles a todos por la escucha y a ustedes por la invitación. También creo que esto que vos dijiste, Roger, y que también mencionaba Romina, para mí es parte de la forma más viva del cine, ¿no? Como eso que se produce en esa circulación así invisible de las películas y de quienes las ven. Creo que también los cineastas tenemos que hacer algo podemos hacer algo muy concreto, que es tener decisión por dónde circulan las películas, es decir, distribuir nosotros mismos nuestras películas, por más de que eso anule posibilidades en los grandes festivales y demás. Para mí hay que liberar las películas más temprano que tarde, y que eso pueda justamente hacer que haya una circulación que quizás no es numérica como lo que planteaba Jero, pero que sí está muy viva, y que yo creo que, como bien lo dice Romina, yo me doy cuenta que está viva y que hay un montón de personas deseosas de eso. Y bueno, algo que concretamente podemos hacer los cineastas es justamente poner a disposición las películas, ¿no? Y también colaborar con la labor tan monumental como la que vos haces, Roger, y bueno, Caro también en estos espacios, en fin, con toda la gente que pone su tiempo y su trabajo y su pensamiento en todo esto que ocurre alrededor de las películas. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Pues yo me he desempeñado en muchas de las labores del cine. He sido, y considero una de ellas fundamental, la crítica cinematográfica. Y creo que, si bien me da mucho orgullo, es muy importante también poner en valor lo que otros actores del campo hacen, y eso tiene que ver con lo que haces vos, Roger, con la curaduría y con las personas que están dedicadas a que otras películas puedan ser vistas, porque si bien me genera mucho orgullo también hacer la distribución de las películas, hacer todo intento para que se vea, también es importante concentrarse en hacer las películas, y uno podría concentrarse más en hacer las películas de manera más tranquila si sabe que hay gente que está ocupada también de que esas películas ocupen unos espacios, y a esa gente no me refiero a los distribuidores o a las casas boutique de distribución de películas, sino gente que de verdad está movida por el amor al cine, por el amor a películas que tienen un diálogo acusado con su tiempo, con el presente, con el mundo, que nos aproximan también a entender las cosas de otra manera, porque finalmente el cine persiste y tiene un lugar privilegiado en nuestra cultura, es porque de verdad nos otorga algo que ninguna otra disciplina nos puede otorgar, por mucho que ya no sea tan masiva.
Entonces, sí creo que lo que quería era poner en valor eso, y ya que se habló de Doc Buenos Aires, que es un festival en el que yo tuve el placer de presentar pirotecnia y al que he tenido el placer de ir a varias funciones y ver cosas fenomenales y cosas muy audaces, no solo desde el punto de vista del cineasta, sino desde quien la programa. Y se va a poner esto en una sala acá. Me parece que eso es fundamental, y entender que el cine también, todos estos años han pasado y es importante que entendamos que es un sistema mucho más integral, que no solo involucra a los cineastas o a los filmmakers, sino también a una serie de personas que están ahí poniendo el cuerpo para que las películas existan y se vean y sean queridas. Así que bueno, muchas gracias, porque este espacio también hace parte de eso, y sobre todo pues a mis compañeros, a Kiro, a Maru, y bueno, que sigan haciendo películas que están muy buenas. Yo quiero agradecer enormemente a todos y a cada uno de ustedes, primero la generosidad de Roger y la capacidad de aglutinar y elegir muy pensadamente, muy reflexivamente a cada uno de ustedes. La verdad que cuando nos propuso a Vanessa, y voy a hacer un reconocimiento, que Vanessa Bernstein es nuestra curadora de cine, sin ella este encuentro no podría ser posible, y cuando nos tiró, no, por ahí 3 directores, yo le dije, bueno, Roger tomó un poquito más esta noche, y traer 3 directores y lograr esta charla realmente ha sido un privilegio enorme, enorme para todos y cada uno de los que hacemos Inspiradas. Un poco la idea desde este gélido país es tratar de traer la calidez, el talento y todo nuestro arte latinoamericano acá. Y sí, un poco como Romina, tratar de ser un poco militantes de nuestros cines, de nuestras miradas, que son maravillosas, enriquecedoras, y que realmente debemos comprometernos a hacer esta difusión con mucha pasión, con la misma pasión que ustedes hacen sus películas, con la que Roger las critica y las pone en pantallas más de una vez en sus programaciones. Los avisos parroquiales, por supuesto, al final de cada encuentro. El próximo 12 de febrero tenemos el encuentro de literatura. Vamos a hablar sobre Clarice Lispector, la escritora brasileña, así que los esperamos a todos y a todas. Y ahora sí, Roger, te dejamos el cierre. Gracias una vez más a todos. No, ya está todo dicho, va todo dicho, se ha dicho mucho, y eso se han dicho muchas cosas que me parece que hay que pensarlas más. No ustedes, yo, todos. Así que tenemos mucho material ahora. Nos vamos con mucho material, eso es verdad. Mucho para pensar. El agradecimiento a todos los presentes, y en especial a Jero, que hizo unos líos bárbaros para estar desde Cuba, a Kiro, que inmediatamente dijo, sí, pero quiero ver algunas más películas de mis compañeros. Esa fue su reacción inicial. Y posteriormente a Maru, que la conozco desde que empezó más o menos, y que es increíble el cine que hace, y que piensa, y que es un amor esa chica. Bueno, muchas gracias, y nos reencontraremos en no sé cuándo. Gracias. Pronto, muy pronto. Muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, a todas. Adiós, un abrazo a todos. Que estén bien. Abrazos, chao.